nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, la cuenta. Buenos días, señor presidente. Buenos días, senadoras y senadores. No hay cuenta en la sesión de hoy día. Solo comentarles que probablemente mañana se dará cuenta en la sala del Senado. Mañana se dará cuenta en la sala del Senado del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República para el nombramiento de la Contralor o futura Contralora de la Contraloría General de la República. Todavía no se da cuenta, pero ya nos llegó el oficio. Viene sin plazo. Normalmente estos oficios vienen con una obligación de plazo, pero se pronuncia el Senado y en este caso, por lo menos, lo que vimos nosotros del oficio viene sin plazo. Pero eso se dará cuenta mañana, presidente. Secretario, dos órdenes de cosas en lo que viene en la semana. Yo le pediría que nos pusiéramos de acuerdo en el recurso de mañana o pasado en un calendario de actuaciones, cuál es la primera audiencia para recibir a la Contralora, sobre todo considerando el plazo que viene posterior de audiencia para que la comunidad opine, haga llegar antecedentes, ponernos de acuerdo con eso para ver un calendario, sobre todo con lo atareado que es noviembre. Y por otro lado también contarle a los colegas, estuve en la comisión, en la reunión de comité, mañana y pasado es acusación constitucional, tanto mañana exposiciones de hechos de ambos acusados y el miércoles votación de los mismos, obviamente siendo esta una institución seria y responsable en términos de interpretar las normas, obviamente se votan por separados cada uno y se votará en el mérito de cada uno de los acusados, me refiero al Poder Judicial y con los tiempos correspondientes para argumentar el voto y argumentar los capítulos por los cuales se acuse a cada uno de los señores y señoras ministras que nos ha despachado la Cámara, y hoy día y mañana se ve la segunda acusación contra la ministra Vivanco y mañana la acusación contra el ministro Matus, y depende de eso sería la convocatoria la próxima semana de este Senado. Al menos es la información que tuvimos ahora a partir de las 9:30 en la reunión de comité. Pero se va a dar cuenta formal, solo como para planificarse en tiempo. Señor secretario, si no hay cuenta, entremos a la orden del día para seguir avanzando. Sí. En la orden del día figura continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delito. Vienen representantes según la tabla que tiene a su disposición, señor presidente, tanto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también nos van a acompañar y están autorizados del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia. Recuerdo a sus señorías que la comisión estaba viendo las materias que estaban pendientes de su resolución. En la última sesión habíamos considerado las indicaciones que comienzan en el número 10 y siguientes, y ustedes discutieron en general sobre los criterios de focalización en quiénes serían los grupos prioritarios, y también iniciaron una discusión en torno a los criterios de priorización en materia de defensa de víctimas de delitos. Son dos temas que están íntimamente ligados, pero están tratados en artículos distintos. Primero está el artículo 17, que fija el criterio de un reglamento dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que definirá qué se entenderá por línea de acción y programa y establecerá criterios para la focalización de las prestaciones del servicio. Ahí ustedes tuvieron una discusión. Después tomaron conocimiento, como ya indicaba, del artículo 18, que habla de la focalización en materia de acceso a la justicia, quiénes serán los grupos prioritarios, y en el artículo 19, los criterios de priorización en materia de defensa de víctimas de delito. En relación con esto, señor presidente, antes de iniciar la sesión, el Ejecutivo ha hecho llegar a la Secretaría una propuesta que vamos a repetir en un instante, el abogado ayudante lo hará, que recaería en el artículo 19, que es el artículo que fija la priorización en materia de defensa de víctimas de delito. Les pido a sus señorías que vayan a la página 23 del texto comparado, donde se trata esto.
artículo 19, artículo sobre el cual hay varias indicaciones presentadas. Está la indicación 14A de la honorable senadora señora Pascual, la 15 de la honorable senadora señora Ebensperger, la 16 también de la honorable senadora Ebensperger y la 17 de los honorables senadores señora Aravena y García. También hay una indicación, la 18 de su excelencia la vicepresidenta de la República, y la 19 de los honorables senadores señora Aravena y señor García, que recaen en el inciso segundo de este precepto. Ahora bien, el Ejecutivo, entiende la Secretaría, que propone una redacción que sustituiría completamente el artículo 19, que fue aprobado en general y que ustedes tienen a su disposición. En una primera lectura ustedes pueden ver que aquí vienen los criterios de priorización en materia de defensa de las víctimas, indicando el tipo de delitos que correspondería que esta institución priorizara. Si le parece, señor presidente y señores y señoras senadoras, a lo mejor, dado que hay un texto, una redacción que está proponiendo el Ejecutivo, sí, el que ustedes tienen, le podríamos dar lectura, si así les parece, y que ustedes iniciaran la discusión. Quiero decir, sí, antes de terminar esta breve introducción, que quedaron pendientes por doble empate en la última sesión, y esta sesión deberíamos resolverlo, las indicaciones 10 y 11, pero eso recae en el artículo 17. No sé si a ustedes les parece resolver. Esperemos, si está el senador Araya, está el senador Araya, para que esté todo completo la situación. Yo pediría que veamos la propuesta del 19, colegas, la que nos entregó el Ejecutivo, y nos pronunciemos sobre esa. Ya. Presidente, si le parece, leo el texto que está aprobado en general y después paso a leer el criterio sustitutivo. El texto aprobado en general, partió en la página 23, dice así: priorización en materia de defensa de víctimas de delitos. Si se trata de las víctimas de delitos, el reglamento referido en el artículo 17 establecerá criterios de priorización en la atención y, cuando corresponda, de aplicación nacional o local, los que deberán considerar aspectos tales como la gravedad del delito, su impacto social y la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados por aquel. Considerará especialmente a las víctimas de femicidio, parricidio, homicidio, lesiones graves, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato a menores de 18 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, tráfico de migrantes y trata de personas, crímenes y simples delitos contra la integridad sexual, robo con violencia o intimidación, usurpación, secuestro, sustracción de menores y de violencia intrafamiliar, y de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona las conductas terroristas. La nueva propuesta del Ejecutivo introduce algunas enmiendas al texto aprobado en general, en parte... Démosle lectura al 19, dice, si les parece, la propuesta del Ejecutivo. Artículo 19. Priorización en materia de defensa de víctimas de delitos. Tratándose de las víctimas de delitos, el reglamento referido en el artículo 17 establecerá criterios de priorización en la atención, de aplicación nacional o local, los que deberán considerar aspectos tales como la gravedad del delito, su impacto social y la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados por aquel. Se considerará especialmente a las víctimas de femicidio, parricidio, homicidio, lesiones graves, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato a menores de 18 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, tráfico de migrantes y trata de personas, crímenes y simples delitos contra la integridad, libertad e indemnidad sexual, robo con violencia o intimidación, o incendio, usurpación, secuestro, sustracción de menores, además de las víctimas de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar y las víctimas de crímenes o simples delitos contenidos en la ley que sanciona conductas calificados de terroristas de acuerdo a la ley o delitos en cuya perpetración hubiera intervenido una asociación delictiva o criminal. Señor presidente, ¿la Secretaría tiene algunas observaciones de forma a este texto?
que después se las puedo mencionar. Pero si inciden sobre el fondo o es yo más bien le daría la palabra al Ejecutivo para que nos explique qué es lo que integró, qué es lo que recogió de las observaciones y sobre esa base nos pronunciamos sobre el texto de la propuesta. Por su intermedio, señor presidente, sí, efectivamente hay algunas cuestiones de forma ahí que corregir, que tienen que ver con que cuando lo trabajamos tachamos algunas frases y al enviarla, al copiar y pegar, esos tachados, algunos quedaron. Pero en definitiva, la propuesta de indicación que se propone a esta comisión intenta recoger cada una de las indicaciones que fueron promovidas por los parlamentarios, desde la 14A hasta la 19, a excepción de la última, la número 19. Si le parece, señor presidente, le podemos dar la palabra a Florencia Draper para ir explicando cómo cada una de estas indicaciones es recogida en el texto. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los honorables senadores y senadoras. Efectivamente, respecto al artículo 19, el Ejecutivo trajo una propuesta de redacción que recoge las distintas indicaciones que formularon los honorables senadores en materia de priorización de la defensa de víctimas de ciertos delitos. La propuesta entonces recoge en primer lugar la indicación de la honorable senadora Pascual en orden a incorporar los delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. Se recogen además las indicaciones de la honorable senadora Bensperger para agregar los delitos en contra de la indemnidad sexual. En este caso no solamente en contra de niños, niñas y adolescentes, sino que los cometidos en contra de cualquier persona. Y se agrega también a esa indicación el concepto de libertad sexual en el entendido de que no hay una unanimidad en la doctrina respecto a cuáles son los bienes jurídicos protegidos por estos delitos, por lo que para que queden suficientemente cubiertos, entonces vale la pena mencionar ambos, es decir, los delitos en contra de la libertad y de la indemnidad sexual. Se recoge también la indicación de la honorable senadora Bensperger para eliminar la frase "y cuando corresponda" en el inciso primero. Y respecto de la indicación de los honorables senadores Aravena y García, se recoge y se agrega el delito de incendio dentro de este catálogo de priorización. Por último, señor presidente, se incorporan también los delitos en cuya perpetración hubiera intervenido una asociación delictiva o criminal, que fue una indicación presentada por el propio Ejecutivo. Gracias, presidente. Yo estaría de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, siempre y cuando quedara establecido en la historia de la ley, porque respecto a eso el Ejecutivo no se ha pronunciado hoy día y el ministro en la sesión pasada me dijo que lo iba a revisar. Quedara establecido, repito, en la historia de la ley, que no pueden ser consideradas víctimas del delito de tráfico de migrantes aquellas personas que han pagado al coyote para que realice el delito, porque esa persona es parte del delito. Pueden haber otros migrantes que no pagaron y que fueron traficados, ¿no es cierto? Y que el delito es tráfico por las concurrencias de las circunstancias y no es trata de personas, ¿no es cierto? Con trata de personas no hay nada que decir porque ahí estamos claros. Porque el trata de personas además es en contra de la voluntad de la persona que se ingresa, en fin. Pero a mí me parece importante, presidente, que no puede ser priorizada la defensa de un migrante que ha pagado para que se cometa el delito de tráfico de migrantes. Esa persona no es víctima, podría ser cómplice o lo que sea, pero ha ayudado a la perpetración del delito y por lo tanto no puede ser considerada víctima. ¿Se ofrece la palabra? Rodrigo. Una cosa breve, presidente. Yo comparto la indicación del Ejecutivo. Hay una parte de la redacción que quiero entenderla bien, porque si se puede sacar, la sacaría. Que es, dice,
priorización en materia de defensa de víctimas, tratándose de la víctima de delito, el reglamento referido establecerá criterio de priorización en la atención. Borraron, y cuando corresponda, que está bien borrado, pero dice de aplicación nacional o local. ¿Qué quiere decir con de aplicación nacional o local? Yo tendería a simplificar ese botón, porque no. Entonces, yo en la práctica borraría desde y cuando corresponda, seguiría de aplicación nacional o local, incluso le borraría la coma y después el artículo los. Entonces, criterio de priorización en la atención, que deberán considerar aspectos tales como, me parece, a menos que haya una gran justificación para decir nacional o local, porque no le entiendo bien el sentido, solo eso. Pero da lo mismo, sí, es un servicio nacional pero bueno. Es importante la presión, no sé si Rodrigo, las observaciones que hacía, ¿iban por esa línea o son más bien de nuevo estilo? Le doy la palabra al Ejecutivo primero para que nos aclare este punto que creo que es importante, sobre todo teniendo en consideración que hay bastante acuerdo en la redacción del texto, está bien logrado. Por su intermedio, presidente, parto por lo segundo. Efectivamente, se habla, el criterio general es distinguir en función de los delitos. Ese es el criterio de priorización. Y eso ha de depender de la gravedad, el impacto social y la naturaleza jurídica de los bienes menoscabados. El impacto social, de alguna forma, puede ser distinto según el territorio. El típico ejemplo que se coloca, por ejemplo, puede ser el abigeato, que en algunas localidades puede no ser un delito relevante, pero pudiese ser que en determinados lugares sí lo sea. Entonces, de alguna forma, para poder evaluar ese criterio del impacto social que ha de tener el delito, pudiera ser relevante hacer esta distinción donde hay delitos que son relevantes a nivel nacional y hay otros que quizás su relevancia sea más local. Sí, pedirle, Rodrigo, recojo la inquietud, tal vez el secretario nos pueda ayudar en la redacción, tal vez eliminando la coma o un punto seguido, buscando una fórmula. Veamos la redacción. Yo le voy a pedir que me pueda reemplazar la senadora Pascual un par de minutos. Ya. Usted va a presidir y estamos ahí viendo la 19 y lo que ha propuesto el senador Galilea. No. Sí, somos los únicos no invitados, parece. ¿Hay alguna otra palabra en relación a la indicación del Ejecutivo? Senador Galilea. Yo solo quisiera dejar expresado, si me permiten, y en mi calidad de integrante, no como presidenta circunstancial de la comisión, también que en la historia de la ley, puesto que esta es la defensa de víctimas de delito y no el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia en todas las otras materias que tiene, que también quedan en la historia de la ley que en el caso del delito de usurpación, ya que hay una nueva ley de usurpación, que habla de usurpación no violenta, de usurpación violenta, que categoriza, digamos, que esta se tuviera también más prioridad la violenta que una que pudiera tener más que ver con problemas de deslindes o otras que se pudieran resolver por el lado de la justicia restaurativa, por así decirlo, ¿no? La mediación que puedan hacer los servicios. Eso para no cambiar, digamos, el articulado y sí que quedar en el marco de la historia de la ley, entendiendo que obviamente una usurpación violenta, estoy pensando además, por ejemplo, en lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo en algunas poblaciones en donde, por ejemplo, bandas de narcotraficantes se toman casas
de vecinos o los obligan a dejar sus casas, digamos, para poder generar ahí más comisión de delito, digamos, ¿no? Desde el guardar cosas hasta ser el lugar de la venta, digamos, ¿no? Por lo tanto, desde esa perspectiva se entiende absolutamente. Eso, si les parece, y estamos todos de acuerdo con esos temas, o la Presidente. no sé si la Ejecutiva puede decir algo en relación a la consulta de la senadora Bensperger. Gracias, señora presidenta. Respecto a la consulta de la honorable senadora, el problema de establecer algo así ex ante es que se trata de una cuestión que probablemente se pronunciará el tribunal al conocer el juicio oral. O sea, se trata de una cuestión de fondo que el Tribunal Oral en lo Penal va a establecer al momento de adjudicar responsabilidades penales a determinadas personas. Entonces resulta difícil señalar a priori que no se le dará priorización a personas que hayan participado del delito, es decir, que no sean víctimas, sino que sean autores o cómplices de este delito de trata de personas, perdón, de tráfico de migrantes. Como la prestación de la Defensoría de las Víctimas se hace justamente al inicio de este proceso penal, justamente antes de que se dicte una sentencia definitiva que atribuya responsabilidades, resulta entonces complejo pronunciarse de eso antes de ese momento. Senadora Bensperger. Presidenta, a ver, yo no estoy pidiendo que se modifique la propuesta del Ejecutivo. Estoy pidiendo que quede en la historia de la ley que cuando en este artículo se habla de que se va a priorizar la defensa de quienes fueron víctimas del tráfico de migrantes, que quede claro que no pueden ser consideradas víctimas, en la historia de la ley, no en el artículo, que no pueden ser consideradas víctimas quienes han pagado para ingresar irregularmente al país. Porque esas personas son parte del delito, ¿no es cierto? Si uno va al Código Penal y lee la tipificación de tráfico de migrantes, dice el que con afán de lucro, ¿no es cierto?, ingrese y bla, bla, bla. Es decir, para configurar el delito de tráfico de migrante, alguien le pagó a ese coyote para que ingresara personas. Si esas personas que le pagaron no pueden ser consideradas víctimas en la defensa para que tengan una defensa prioritaria. Vuelvo a decir, Presidenta, no estoy pidiendo modificar la propuesta del Ejecutivo, estoy pidiendo que si el día de mañana, ¿no es cierto?, como bien lo dijo la asesora, el tribunal constata que un determinado migrante que ingresó clandestinamente pagó para ese ingreso, no puede ser considerada víctima, que ese es el espíritu de la ley. Estoy pidiendo que esto quede solo en la historia fidedigna de la ley, no que se modifique. De lo contrario, me parece de la mayor gravedad que nosotros prioricemos como víctima a alguien que es parte de un delito. A ver, frente a este punto, yo tengo alguna diferencia, digamos, entendiendo lo que pudiera estar estableciendo la senadora Bensperger. Sin embargo, tengo la sensación, digamos, que el tráfico de migrantes, distinto a la trata de personas, digamos, también es un fenómeno complejo que finalmente por coerción o por distintas situaciones en las cuales no, o sea, lo digo de ver las situaciones en otros países también y no solo en nuestro país, efectivamente puede funcionar vía pago y el pago no necesariamente significa que yo quiero ser parte de ese ilícito, sino que no tengo otra posibilidad en el momento. Con esto no quiero justificarlo, ni quiero decir qué es lo que vamos a promover, ni es lo que nos gustaría como país, pero creo que efectivamente yo al menos me quedo con creo que es muy distinto, por ejemplo, de tener una situación en la cual es una banda delictual la que está pagando coyotes para ingresar al país, a que si es una persona,
sola o porque sabe que otra persona ya estaba acá y que viene y quiere y no tiene ni el tiempo ni las condiciones, insisto, no es lo que yo quiero, pero que lo hace de forma individual y que no es para cometer ningún crimen ni nada. Entonces, desde ese punto de vista, tengo la sensación que la priorización no está diciendo tampoco a priori que los va a defender o que no los va a defender, sino que va a estudiar en su mérito, en su momento, porque además también entiendo yo que para la defensa de víctimas de delito, por la gravedad de los delitos, pero también tendría que estar el caso de la condición socioeconómica, ¿o no? No necesariamente. No. Es que, por eso aquí están diciendo que no. Entonces, pareciera que en este caso es por la gravedad del delito, solamente en la parte de la defensa, la defensoría de las víctimas, a diferencia del servicio, digamos, que sí actuaría con... entonces, no sé si, o sea, entendiendo lo que dice la senadora, no sé si hay una nueva argumentación de parte del Ejecutivo, sino para poder someter el punto. Por su intermedio, Presidenta, no tenemos mucho más que agregar. Efectivamente, como usted dice y se ha planteado en las sesiones anteriores, es bueno despejar desde ya que la línea de defensa de víctimas, la atención es universal. Por tanto, allí no opera el tema de la situación de vulnerabilidad y solamente tenemos criterios de priorización que apuntan en relación a la gravedad del delito, su impacto social o la naturaleza de los bienes jurídicos. En relación a lo que plantea la senadora Bensperger, lo único que puedo yo afirmar es que esta es una norma que contempla un catálogo, ese catálogo es en favor de las víctimas del delito y las víctimas del delito son las que define nuestra legislación procesal penal, el ofendido por el delito. No puedo agregar nada más al respecto. Bien, si les parece, sometemos el punto a votación, entendiendo... por eso, antes de someterlo a votación, le podríamos dar la palabra al secretario para ver si nos da una propuesta para corregir en los aspectos formales que se habían dado cuenta que tenía la indicación. Sí, el primero que tiene registrado la Secretaría es la observación del senador Galilea para colocar esta distinción de lo nacional y local después de su impacto social, ya sea nacional o local. Esa es la primera observación. La Secretaría tiene algunas observaciones de forma, Presidenta, porque hay palabras o expresiones que a nuestro juicio sobran. En esa primera oración al final, donde dice la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados por aquel, bastaría con decir la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados, punto. Segundo, se considerarán, y ponen entre comas especialmente, yo creo que esas comas sobran ahí, porque dice, se considerarán especialmente a las víctimas de femicidio y parricidio. A propósito de esto, nosotros somos de la opinión de que esa frase que comienza ahí se considerará, debería ser un inciso segundo, porque los incisos no debieran tener estos párrafos tan largos. En tercer lugar, tenemos una duda, estábamos conversándolo antes con el Ejecutivo, cuando está describiendo los delitos, dice delitos contra la integridad, no pone una coma, habla libertad o indemnidad sexual. Pareciera que la palabra integridad está de más y por lo tanto habría que eliminarlo. Eso. Después, habla de robo con violencia o intimidación o incendio. Ese O está de más porque están enumerando, no es alternativo. Después dice más adelante, víctimas de delitos cometidos en el contexto de violencia intrafamiliar y las víctimas de crímenes o simples delitos, y ahí nosotros sugerimos, no contenidos, sino que tipificados en la ley que sanciona las conductas calificadas de terroristas, punto. De acuerdo con la ley, también sobra. Y finalmente tenemos una duda de esa O, porque dice, como la O es alternativa, a nuestro juicio debería ser y los delitos cuya perpetración hubiera intervenido una asociación delictiva o criminal. Todas observaciones de forma. Igual, aunque yo estoy aquí y reconozco ante un experto en este punto que voy a mencionar, yo creo que esta numeración debería ir con punto y coma, y no con comas, dado que sea una larga numeración de hipótesis distintas. Hemos tenido largas conversaciones, Presidenta, con el senador Galilea sobre el uso de las comas y los puntos y comas. Yo me atrevo a sugerir, siguiendo la doctrina del señor senador, un punto y coma en estos casos, nada más. Disculpe, secretario, ¿podría
nuevamente decir la corrección de Sí. Sí. por lo menos de la parte de la enumeración de los delitos. Sí, la primera sería eliminar la palabra integridad, ya, esa es una. Después cambiar, o sea, eliminar la palabra, o sea, la letra O antes de incendio. Después colocaríamos la expresión, utilizaríamos la expresión las víctimas de delitos, simples de delitos, tipificados en la ley que sanciona las conductas calificadas de terroristas, claro, y aquellos delitos y los delitos cuya perpetración hubieran intervenido una asociación delictiva o criminal. Con esas correcciones formales, Presidenta, por lo menos creemos que si lo van a aprobar el texto deberán más los puntos y comas que muy bien recordaba el senador Galilea. Senadora Esperia. Gracias, Presidenta. Respecto de las correcciones de forma, yo quisiera hacer una consulta porque el libro segundo del Código Penal, en su título séptimo, nunca habla de los delitos contra la indemnidad o libertad sexual. Habla de los delitos contra la integridad sexual. ¿No sería lógico que usáramos el mismo concepto que usa el Código Penal y, por lo tanto, lo que habría que borrar es indemnidad y libertad y dejar integridad sexual? Es una consulta, presidente, para dejarlo de acuerdo a lo que establece el título segundo del Código Penal. ¿El Ejecutivo? Por su intermedio, Presidenta, nosotros discutimos harto este punto y entendíamos, efectivamente hay mucha disputa en la doctrina sobre cuáles son los bienes jurídicos afectados. Nos pareció que la doctrina mayoritaria decanta en estos términos, en libertad e indemnidad sexual. No obstante lo anterior, si en lugar de, siguiendo la nomenclatura del Código Penal, se quiere reemplazar libertad por integridad, no tenemos ningún inconveniente. El tema lo estudiamos y esa fue la propuesta que mejor recoge el amplio abanico de delitos sexuales que está previsto en el Código Penal, pero no vemos ningún reparo en modificar esa cuestión. Y en relación al tema de los delitos terroristas... Perdón, disculpa, Felipe, pero entonces, ¿no ven reparo en cambiar nuevamente integridad por libertad, pero sí mantener indemnidad sexual? Sí, eso sí, ¿ok? Sí. Solo para aclarar la precisión que hizo y lo que seguía. Perdón, disculpe. Sí, eso es lo que digo yo. Claro, indemnidad sexual normalmente está asociado a los delitos contra menores de 14, donde no puede haber siquiera relación sexual consentida. Exacto. Más que libertad. ¿Ah? Claro. Pero de alguna forma ambos términos, libertad e indemnidad sexual, o integridad e indemnidad sexual, tratan de cubrir todas las hipótesis de delitos sexuales, ya sea porque no hay consentimiento o porque el consentimiento no es un presupuesto del tipo, porque son menores, entiendo, de 14 años. O personas que no pueden prestar su consentimiento. La otra cuestión que a nosotros nos parecía relevante de esto del catálogo es la referencia a los delitos terroristas. Nos parece que la redacción que propone la Secretaría tampoco tiene reparos. Lo que nosotros buscábamos era no sujetarlo a la ley actual de delitos terroristas, previendo que hay una legislación, un proyecto de ley sobre la materia que pudiese abordar la materia, entonces que quedase más abierto a los delitos que califique la ley terrorista, sea la actual o la que resulte de la tramitación legislativa. Será la ley vigente, así que desde ese punto de vista no hay problema. Gracias. Perdón, estaba... Pregunta a la Secretaría cuál va a ser la resolución aquí. Eliminar la palabra libertad y dejar
integridad Lo, e indemnidad res- sexual? lo resolvemos en un Ya, segundo. perfecto. Estaba pidiendo la palabra el senador Araya y ahí lo resolvemos, secretario. Gracias. Gracias, presidente. Lo primero, estoy de acuerdo con las propuestas que hace el secretario en orden de redacción. Y lo que sí, por su intermedio, tengo una duda para el Ejecutivo respecto de la última frase. En delitos cuya perpetración hubiera intervenido una asociación delictiva criminal. Porque este artículo lo que busca es priorizar, o sea, cómo se va a priorizar en el servicio. Y ahí se hace una suerte de catálogo de delitos que se entiende que son los más graves. Pero cuando uno va a la última frase, de acuerdo a la última modificación que nosotros realizamos en la última modificación que estableció técnicas especiales de investigación para persecución de crimen organizado, se definió la asociación delictiva criminal como 3 o más personas que con acción sostenida en el tiempo cometen simples delitos. Entonces, en ese ejemplo, podría ser, por ejemplo, 3 personas que son una asociación delictiva que se dedican a robar espejos de auto. Entonces, esa persona que le robaron su espejo, bajo este criterio también tendría que ser priorizada. Pero se trata, claro, se trata, porque la priorización está agregando después que aquellos que son víctimas de asociaciones delictivas. Entonces, tiendo a pensar que esto como va priorizado más al tipo penal que a la descripción respecto de quién comete el delito. Porque claro, el simple, esto no es, la asociación delictiva como la definimos en la última modificación legal, que fue para salir del problema que era la antigua asociación criminal, en el fondo se dejó con pena de simple delito. Entonces eso abre un abanico bastante insospechado de figuras penales que podrían, de gente que debería ser priorizada en el servicio. En la práctica dejan buena parte del Código Penal completo. Así que por eso tengo la duda si incluir la asociación delictiva criminal. ¿El Ejecutivo tiene respuesta frente a la inquietud del senador Araya? Secretario, ¿usted nos podría ayudar con traer a colación la definición de asociación delictiva y criminal que quedó en las últimas modificaciones a la ley de crimen organizado? Debería ser. Es el artículo 293. Artículo 293. Se entiende por asociación criminal toda organización formada por 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crimen, la criminal y la delictiva de simples delitos. Sí. Estamos mirando el Código Penal. Se entenderá por asociación criminal toda organización formada por 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes. Si la asociación, inciso siguiente, tiene entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos, se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero. Y el 292 define la asociación delictiva. Se entiende por asociación delictiva toda organización formada por 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus fines la perpetración de simples delitos. Que fue esa una definición que se hizo para evitar los problemas que daba antiguamente la interpretación de organización criminal. Entonces, por eso me surge la duda, porque en la práctica con el simple delito entran que en teoría los bienes jurídicos no son de tanta intensidad su defensa. Claro, Presidenta, las dos expresiones, asociación delictiva, están en el 292 y criminal en el 293. O sea, son tan contestes con el término que usa el Código Penal, pero solo para decir la referencia, solo para hacer las referencias normativas. Pero claro, hay una cuestión más de fondo que está planteando el senador Araya. Felipe, por parte del Ejecutivo. Por su intermedio, Presidenta. Este problema se presenta en algunos delitos que efectivamente por sí mismos no tienen víctima. También puede ocurrir con delitos terroristas, que se definen en la medida en que se cometan otro delito base con, digamos... No. Hay delitos contra la fe pública, hay delitos que no tienen víctima. Y en este caso, sí, la asociación delictiva podría no tener una víctima hasta que no se cometa un delito. Y eso puede, digamos, efectivamente puede dar para casos muy relevantes o puede dar para casos como los que plantea el senador Araya. En definitiva, esta propuesta también nace de acuerdos que se han dado en otras comisiones, de priorizar estos delitos. Entonces,
depende un poco de esa voluntad. Pero sí, es cierto lo que plantea el senador Araya, de que a través de esta figura, que tienen como base la comisión de otro delito, para tener víctimas, podemos llegar a figuras muy relevantes o otras hipótesis que no lo son tanto. Gracias. Pareciera en todo caso que lo que pudiera, entendiendo, digamos, que pudiera darse eso, pero finalmente ambos artículos, el 292 y el 293, al plantear que sean sostenidas en el tiempo, la asociación, digamos, de las 2 o 3 o más personas, y que sea creada con fin de cometer tales delitos, pudiera distinguir de casos en donde un fin de semana 2 o 3 personas se reunieron y robaron un auto, por decir algo, y después no lo vuelven a cometer. No sé si, pudiera ser, pero efectivamente son cosas que no necesariamente van a quedar 100% del todo cubiertas por más, estoy entendiendo el debate, digamos, por más rigurosidad de la redacción y de las definiciones que se den en el artículo. No sé si se da por satisfecho, senador, o quiere dar otra intervención. Presidente, lo que pasa es que el tema es otro, porque si el criterio del Ejecutivo es incluir esto en la práctica, ampliemos el Código Penal completo. Porque yo discrepo con el asesor, todos los delitos tienen víctimas. Que hayan víctimas indeterminadas es otra cosa. O que la víctima pueda ser el Estado, la sociedad en su conjunto, es otra cosa, pero yo no conozco, por lo menos lo que recuerdo en mis clases de Derecho Penal, que habían delitos sin víctimas. Entonces, el problema de esto es que aquí estamos abriendo la puerta a la asociación ilícita, conforme a la definición que se hizo y la distinción que hicimos en la última modificación, a los simples delitos. Entonces, por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente, una estafa piramidal, donde puede tener 5.000 personas que fueron estafadas por una asociación delictiva. Entonces, esas 5.000 personas tienen prioridad conforme a lo que estamos estableciendo en esta norma. Y yo entiendo a pensar que de lo que uno lee del catálogo de delitos, lo que está buscando el legislador, como no tiene los recursos para que el nuevo servicio pueda atender a todas las víctimas, priorizar, y esa priorización se hace conforme al bien jurídico tutelado. Y por eso hace respecto del homicidio, parricidio. El problema es que al abrir la puerta a la asociación delictiva, se abre a delitos que estamos excluyendo. O sea, en el fondo abrimos la puerta a delitos que entiendo que no van a ser prioridad, como por ejemplo el ejemplo que yo colocaba. 3 personas que asociación delictiva que se dedican a robar espejos de auto. A todas esas personas que le robaron el espejo de ese auto deberían ser priorizadas conforme a este criterio por el nuevo servicio de acceso a la justicia, y entiendo que no es el sentido de la norma que estamos promoviendo en esto, porque si no, no tiene sentido la priorización. Entonces, por eso yo tiendo a pensar que debiera salir la asociación delictiva. Y claro, solo criminal, porque claro, ahí es pena de crimen, son bienes jurídicos tutelados que tienen una pena que es mucho más intensa. Entonces, ese es el tema. Y si no, lo otro, si es que hay eventualidad, como esto no se va a aprobar hoy día, que el Ejecutivo por último haga una revisión, y si hay algún delito que tenga pena de simple delito, que en el fondo sientan que tiene que priorizarse, lo individualizamos. Más que dejarlo como en la forma como está acá. Bien, si le parece, ¿el Ejecutivo estaría en disposición para poder avanzar en este punto? No hay problema. Si a la comisión le parece, podemos sacar lo de delictiva y dejamos simplemente asociación criminal y lo votamos en esos términos. Perfecto. Así lo haremos. Luz, ¿estás de acuerdo también? Sí. No, pero por lo menos para dar la formulación que se vota, digamos. O sea, sería por eliminar la expresión una asociación delictiva. Ya. Y solo quedaría hubiera intervenido Una asociación criminal. Ya. Otra cosa, presidente, estuvimos mirando el Código Penal y efectivamente la expresión que utiliza el título 7º del Código Penal es integridad sexual. No, fuimos a chequear para que el texto que se apruebe no esté conforme, concordante, lo que se llama racionalidad del legislador, con lo que ha aprobado previamente. Y por lo tanto, la Secretaría tiene ciertas dudas porque no encontramos las expresiones libertad e indemnidad. Creemos que son construcciones muy legítimas desde el punto de vista doctrinario, pero pareciera que normativamente no han sido recogidas directamente por la norma. Por eso, si fuera ese el objeto, bastaría en este caso decir simples delitos contra la integridad sexual. ¿Sí? Ya. Lo he escuchado en otras leyes, pero no en la modificación del Código. Pero se habla también de indemnidad y efectivamente se hace una distinción más, sobre todo para menores de 14 años,
niños o niñas menores de 14 años. Y sí, la concepción de libertad sexual también se considera, pero si no está definida, mejor quedémonos con el título del código para mayor simplicidad. Sí, claro, y ese es abarcativo, lo entendemos para la historia de la ley, abarcativo también de estos otros términos que se acaban de colocar en la valoración de la comisión. ¿Sí? Perfecto. Con esas, podría leernos cómo queda y lo sometemos. Y si también nos puede decir, secretario, si con esta nueva redacción quedarían subsumidas con modificaciones desde la 14A a la 18 o se vota aparte cada una de ellas mejor para para mayor claridad, digamos, de todo. Solo lo estoy preguntando, no lo estoy ordenando por si acaso. Sí, la Secretaría tiene dudas porque, por ejemplo, la 17 de la senadora Aravena y el señor García hablan de robo con violencia o intimidación o incendio. ¿Esto recoge en parte la propuesta del Ejecutivo, toda esa hipótesis? Sí, perdón. Lo de las expresiones robo con violencia, intimidación e incendio. Sí, en realidad lo único que agregaba era robo y robo se agrega al catálogo. Ya, muy bien. Sí, una de las fórmulas, Presidenta, sería aprobar esta redacción en la lógica de que por lo menos hasta la 18 estarían consideradas las ideas en esta nueva redacción. Podría aprobarse con modificaciones las indicaciones 14, 15, 16, 17 y 18 en esta redacción. Subsumida en esta redacción. Sí, aunque la doctrina se divide en este punto porque cree que subsumida incluye todas las modificaciones. La subsunción supone que yo incorporo un texto en otro. Por eso. Que cada indicación tiene modificación a su vez, porque si no, no queda incorporado en el nuevo texto del Ejecutivo. Eso es lo que yo entiendo. La Secretaría se allana completamente esa interpretación. Perfectamente. Presidenta, ¿sometemos a votación entonces? ¿Doy lectura y después lo somete a votación? Ya, muy bien. Artículo 19. Priorización en materia de defensa de víctimas de delitos. Tratándose de las víctimas de delitos, el reglamento referido en el artículo 17 establecerá criterios de priorización en la atención, los que deberán considerar aspectos tales como la gravedad del delito, su impacto social, ya sea nacional o local, y la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados. Punto. Aparte, se considerarán especialmente a las víctimas de femicidio, parricidio, homicidio, lesiones graves, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, maltrato a menores de 18 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad, tráfico de inmigrantes y trata de personas, crímenes y simples delitos contra la integridad sexual, robo con violencia o intimidación, incendio, usurpación, secuestro, sustracción de menores, además de las víctimas de delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, y las víctimas de crímenes o simples delitos tipificados en la ley que sanciona las conductas calificadas de terroristas y delitos cuya perpetración hubiere intervenido una asociación criminal. Bien, sometemos entonces esta indicación con todos los cambios a votación. La Presidenta pone en votación la nueva redacción del artículo 19 en el entendido que son subsumidas con modificaciones las indicaciones 14 a 18 del texto ya leído. Senador, señor Araya. Senador, señor Galilea. Senadora, señora Desperger. Presidente, voy a fundamentar mi voto. Yo voy a votar en contra de esta indicación. En términos generales estoy de acuerdo con la nueva redacción, sin perjuicio de lo cual yo no puedo votar a favor de una norma que me digan que aquellos migrantes que para ingresar clandestinamente al país han pagado a un coyote
son considerados víctimas y van a tener una atención prioritaria. Para mí, esas personas son partes del delito y no pueden estar en esta norma. Así, yo prefiero votar en contra y presentaré la indicación que estime pertinente cuando esto vaya a la sala. Gracias, presidente. Ya, vota en contra. Senadora Pascual. A favor. Resultado de la votación. 3 votos por la afirmativa y 1 voto en contra. Aprobada la redacción y también las indicaciones señaladas. Ahí, finalmente, en la página 25, le pido que vayan a su señoría, está la indicación número 19 de los honorables senadores señora Aravena y señor... Senadora. Sí, presidenta, yo creo que hay que resolver los desempates, que el reglamento y la ley dice que deben hacerse en la sesión siguiente. Sí, pero yo lo anuncié al comienzo de la sesión, de que tenían que resolver esta materia en esta sesión porque había quedado pendiente y había la propuesta de, sin embargo, sin perjuicio de eso, mirar el artículo 19 y así se acordó. Una vez, entiende la Secretaría que una vez terminemos esta votación de esta indicación deberían volver y votar esa cuestión. Ok. Perdón, el Ejecutivo está pidiendo la palabra. Disculpe, secretaria. Una pequeña cuestión en cuanto a la redacción que se planteó. Y justamente en sintonía con lo que planteó el senador Araya, cuando dice crímenes o simples delitos, y la idea es acotarlo a los de mayor gravedad, quizás en vez de hablar de crímenes o simples delitos, debiésemos reemplazar por simplemente delitos, que es esa acepción más general, en lugar de la individualización de crímenes o simples delitos. Y ahí queda bien con la asociación. Lo dice Sí. porque ahora queda asociación criminal. Exacto. No, ¿sí? No, lo dice al principio. Cuando se hace referencia a crímenes o simples delitos, en lugar de eso hablar de delitos. Exacto. En general, las veces que hace referencia a crímenes y simples delitos, hablar simplemente de delitos, que es la acepción general y nos salvamos con ese problema. Secretario. Sí, una cierta duda, porque si se elimina la expresión simple delito en todo este articulado, habrían, por ejemplo, simples delitos contra la integridad sexual que se eliminarían. Entonces no termina, o sea, yo puedo estar entendiendo mal. O tendría más lógica, parece que fue el senador Araya, que dijo que víctimas o crímenes de simples delitos cometidos en la ley de conductas terroristas, de ahí para adelante. Pero si se eliminan todo, no tendrían posibilidad de ser priorizados los simples delitos en otras figuras criminales, salvo mejor inteligencia. Señora presidenta, si me permite. Sí, iba a decir que mejor no innováramos para no seguir dando vueltas en el punto, pero por favor. Sí, solamente para aclarar, creo que Felipe se refiere a dos cosas distintas. Primero, en cuanto a simplificar quizás la redacción, es cierto lo que menciona en cuanto a que el concepto de delito abarca crímenes y simples delitos, no hace distinción. Y respecto al segundo punto de los ilícitos, por así decirlo, en cuya perpetración hubiera intervenido una asociación criminal, nosotros entendemos que la mejora que se hizo a la redacción fue precisamente para acotar los ilícitos respecto de los cuales se va a priorizar cuando hubiese intervenido una asociación criminal, y en ese entendido, como la definición de asociación criminal son estas dos o más personas que cometen crímenes, entonces la referencia justo anterior en esa frase que dice crímenes o simples delitos, habría que arreglarla y dejar o simplemente delitos o crímenes, pero en el fondo simples delitos habría que eliminar esa referencia. Al final,
de las asociaciones criminales. Claro, y después viene una coma o delitos en cuya perpetración hubiera intervenido una asociación criminal. Ah, me parece haber escuchado que quedó como crímenes o simples delitos. Perfecto. Sí, ahí se hace referencia a ambas conductas. Entonces, Perdón, está sugiriendo- entendemos entonces que la propuesta es solo eliminar la referencia doble de crímenes o simples delitos en la ley que sanciona las conductas calificadas de terroristas. Y en la demás sí se mantiene dentro del párrafo. Claro. Ok. Y aquí quedaría las víctimas de delitos, tipificado en la ley que sanciona conductas calificadas de terroristas. ¿Así? Ya, perfecto. Con esa precisión se mantiene la aprobación 3 votos a favor y 1 en contra. Y, Presidenta, como yo les indicaba, deberíamos ver en la página 25 la indicación número 19 de la honorable senadora señora Aravena y señor García para agregar el siguiente inciso segundo nuevo. Dice, para efectos de lo anterior, la calidad de víctima la puede tener un empleado público. Sí, en este caso yo también lo tiendo a pensar que no es necesario, puesto que además está tipificado por el delito y es universal la atención, entonces no sería necesario. ¿Sí le parece? Alguien pudiera entender que son todos victimarios. Ah, por eso es que no están... No, lo votamos entonces. En votación la indicación número 19. Senador Araya. En contra. Senador Galilea. En contra. Senadora Vesperger. En contra. Senadora Pascual. Por las razones antes dadas, ya que sería innecesario, puesto que la cobertura es universal en la tipificación del delito, en contra. Ya. Resultado de la votación, 4 votos por la negativa, ninguno a favor. Rechazada la indicación número 19. Presidenta, tal como había señalado y como había preguntado la senadora Vesperger, debiéramos volver a resolver, como corresponde reglamentariamente en esta sesión, la votación de las indicaciones 10 y 11 que recaen en el inciso tercero del artículo 17. Es la indicación 10 de Su Excelencia la Vicepresidenta de la República y la 11 del Honorable Señor Durresti para eliminar la oración que aparece en el texto comparado destacado con negrilla. Ustedes tuvieron un debate sobre este punto en la sesión pasada. Página 20 del texto comparado, Presidenta. En el inciso, claro, en el inciso tercero hay una oración final, que se sugiere eliminar por los que la han formulado, la indicación 10 y 11, y ustedes tienen que resolver esto. Se produjo un doble empate y quedó postergado para la sesión de hoy día. Ahora, una pregunta. Senador Galilea. O sea que el artículo que acabamos de aprobar, con el voto en contra de la senadora Vesperger, hace referencia justamente al reglamento del artículo 17. Entonces, en principio, todas nuestras discusiones, discrepancias que habían surgido en torno a ese, al tercer párrafo, en el fondo del artículo 17, debieran haber quedado resueltas con esta priorización. Entonces mi pregunta en realidad, a través suyo, Presidenta, es a la senadora Vesperger, si es que da por resuelto el tema o no da por resuelto el tema para saber cómo seguimos adelante. Gracias.
Bien, si el punto sigue, yo le propongo a la Secretaría que por favor tome la votación nuevamente. La indicación tanto del Ejecutivo como del presidente titular de esta comisión, senador de Urresti, lo que proponen es eliminar la última frase del tercer inciso del artículo 17. Sí. La presidenta pone en votación entonces las indicaciones 10 y 11. Los que votan que sí están por aprobar estas indicaciones. Los que votan que no, la indicación 10 y 11. Página 20. Claro. Tanto el senador Durresti como el Ejecutivo proponen eliminar la última oración del inciso tercero del artículo 17. Si ustedes están a favor de esa eliminación, votan que sí. Si están en contra, sí, votaron. Sí, en votación, secretario, por favor. Ya, en votación entonces las indicaciones 10 y 11. Senador, señor Araya. A favor. Senador, señor Galilea. Abstención. Senadora Bensperger. Una vez más, Presidenta, voy a fundamentar mi voto. Yo voy a votar en contra de las indicaciones 10 y 11. Creo que es inaceptable que nuestra legislación siga priorizando la atención de personas que ingresan clandestinamente al país por sobre los chilenos. ¿Y por qué digo por sobre los chilenos? Porque esta priorización, atención a los migrantes clandestinos, finalmente significa consecuencialmente la postergación en la atención de los connacionales. Eso lo vemos, al menos en la región de Tarapacá, en la Junji, que cada vacante que se produce se la dan a los hijos de migrantes clandestinos. No me mueva la cabeza y me diga que no, porque yo estoy hablando de mi región donde eso ocurre por su intermedio, Presidenta. Cuando vemos todos los años que hay chilenos que por falta de matrícula no tienen una vacante en los colegios públicos porque están llenos de migrantes clandestinos a quien se priorizan. Cuando vemos cómo se retardan las atenciones aún más en las listas de espera porque los consultorios y el hospital de Iquique están llenos y hay una priorización a la atención de los migrantes clandestinos. Yo no digo que no se deban atender. Lo que yo digo es que al menos los chilenos deberían tener el mismo trato y no que estas personas terminen siendo priorizados por sobre los connacionales en nuestro país. Yo voto en contra de esas indicaciones, Presidente. Vota en contra la senadora Bensperger. Presidenta. Gracias. Yo también voy a argumentar mi voto. Mi voto es a favor, puesto que esta es una... Lo que estamos eliminando es el excluir de la revisión y del mérito caso a caso para ser parte del servicio y no la prioridad que quedaría por sobre a cualquier otra víctima, por sobre a cualquier otra situación de acceso a la justicia o de delito, ni tampoco, mucho menos, por sobre a cualquier chileno o chilena. Por lo tanto, desde esa perspectiva creo que tiene coherencia e insisto en relación a argumentaciones que he dado en sesiones anteriores. Por lo tanto, yo voto a favor de esta eliminación. Ya, la presidenta vota a favor. Resultado de la votación: 2 votos por la afirmativa, 1 en contra y 1 abstención. No hay una mayoría para resolver este punto. La abstención afecta el resultado. Hay que repetir la votación de acuerdo con el artículo 178. Hago presente a sus señorías que si mantienen la abstención se suma a la mayoría. En votación, la cuarta votación. ¿El Ejecutivo está pidiendo la palabra? Por favor. Por su intermedio, Presidenta,
efectivamente nosotros entendemos que el debate respecto de la atención de víctimas quedó resuelto con lo que se votó recién en el artículo 19. La propuesta del Ejecutivo, el Ejecutivo ha planteado que ha fundado su indicación en que la norma es inconstitucional. Es inconstitucional por afectar el 19 número 2, igualdad ante la ley, e inconstitucional por afectar el 19 número 3, derecho de defensa técnica. ¿Qué es lo que está diciendo el artículo, si me permite? ¿Qué es lo que está diciendo el artículo 19? La priorización es en función de las materias. Esto es la naturaleza, la entidad del delito o el bien jurídico que es afectado, ¿ya? La norma que está proponiendo, que viene de la Cámara, hay que leerla en función del artículo 19. Y eso equivale a decir que respecto de las personas migrantes, la priorización que se hace en el artículo 19 no aplica. Opera como una excepción a esa regla. Entonces, si un migrante es afectado por un robo con intimidación o con violencia, la norma lo que está diciendo es que respecto de ellos esa regla no aplica, ¿ya? Entonces, para el espíritu de lo que plantea la senadora Bensperger, el Ejecutivo ha planteado que lo correcto efectivamente es el estatuto de nuestra Constitución, 19 número 2, y al mismo tiempo el criterio legal que se ha resuelto para la Defensoría de Víctimas, que significa priorizar en todos los casos. Senadora, pero yo le pido que entendemos que hay diferencias, pero que también respetemos la intervención del Ejecutivo. Después le doy la palabra. Priorizar en todos los casos en función de la materia. La norma no propone una distinción del origen entre nacionales o no nacionales. Por eso es que creemos que a falta de esa regla se satisface adecuadamente la preocupación de que no existan personas privilegiadas en la atención del servicio. Eso es lo que tengo que decir. Gracias. Senadora Bensperger. Presidenta, esto no está necesariamente en relación con el artículo 19, porque el artículo 19 establece un catálogo de delitos y el artículo 17 lo único que está diciendo es entre el delito de la propiedad. Ahí no está priorizado. Tampoco es inconstitucional porque aquí no se está prohibiendo que se le otorgue defensa. Lo que se está prohibiendo es que tengan una priorización, es decir, que haya precisamente una igualdad ante la ley en la defensa de estas víctimas. Entonces, vuelvo a decir, lo que establece el artículo 17 es que estas personas no pueden tener prioridad cuando sean víctimas de delitos contra la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Es que chilenos, inmigrantes, cuando se trate sean víctimas de delitos contra la propiedad, ambos deben ser defendidos y ninguno puede tener prioridad sobre otro. Eso es lo que dice el artículo 17. En nada contradice el artículo 19 aprobado por el resto de los senadores y que yo también voté en contra. Sí, y además, le voy a decir, no encuentro la norma, pero lo voy a buscar. Lo que prohíbe la ley es la discriminación arbitraria y establece incluso en ciertos lugares criterios para discriminar en ciertos tipos de cosas, de materias, perdón. Sí, pero la redacción de la última oración dice de nacionalidad extranjera. Es tan abierto que efectivamente puede ser una discriminación arbitraria, no dar ni generar, digamos, esa expresión. Por lo tanto, no dice situación migratoria irregular. ¿Cómo que no? Lo dice después, pero efectivamente, es algo, no sé. Bueno, hay casos que quieren que les diga. Nos podemos poner a colocar ejemplos que le pueden servir a cualquiera, porque hay casos para todos los lados. El Ejecutivo quería decir algo y después el senador Galilea. Insistir en que efectivamente la norma que se elimina del artículo 17 apunta justamente a la atención de las víctimas, a quienes de alguna forma fueran afectados por los delitos, por tales delitos. La ley dio una solución. Se va a priorizar solo, y el único criterio para la priorización es por materia, no por persona.
en eso. Y el ejemplo y si bien la senadora Bensperger lo plantea respecto de solamente delitos patrimoniales, el ejemplo que coloqué es un delito patrimonial, es el robo con violencia o intimidación, que efectivamente está priorizado en razón de la materia, pero lo que está diciendo esta norma, cuando se leen conjuntamente, es que esa priorización no aplica tratándose de migrantes en situación irregular, aún respecto de esos delitos. A mayor abundamiento, nosotros podemos decir que el 19 número 3, que habla de la defensa técnica, es importante decir, el Estado tiene que proveer asesoría y representación jurídica respecto de las personas, dice, que no puedan proveérsela por sus propios medios. Ahí hay una priorización que hace la propia Constitución. El proyecto en el área de atención de víctimas avanza más y pretende la universalización, pero también tiene problemas de constitucionalidad el que entremos a, digamos, priorizar por un criterio que no atiende primariamente a lo que dice la Constitución, que es aquellas personas que no pueden proveerse asesoría y representación jurídica por sus propios medios. Entonces, la propuesta del Ejecutivo básicamente es que la priorización apunte a la materia, los delitos, y por otro lado, a atender prioritariamente a aquellos que efectivamente no pueden proveerse asistencia y representación jurídica por sus propios medios, y sin distinguir entre si estos son nacionales o migrantes en situación irregular. Sí, yo creo que tenemos que votar. Les pido solo prorrogar 5 minutos para poder producir la votación. Senador Galilea, y votamos. Gracias, Presidenta. En el ánimo de intentar un acuerdo, que sé que es difícil el día de hoy, pero finalmente lo que la senadora Bensperger plantea es que no haya ningún grupo privilegiado, si la interpreto correctamente. Entonces, En especial, no, lo que hace es que cuando uno ejemplifica es donde se produce el problema. Entonces, pensaba yo que a lo mejor en vez de la redacción, para no generar falsas disyuntivas, creo yo, respecto de la que la senadora quiere lograr, es que podríamos establecer de que el reglamento no podrá establecer ningún privilegio de atención más allá de la condición de víctima de los delitos considerados en el reglamento establecido en el artículo 19. Estoy redactando porque efectivamente no puede haber nadie privilegiado. Si yo soy víctima y estoy dentro de los delitos establecidos en el artículo 19, nadie puede estar privilegiado sobre mí. Entonces, eso yo sé que todos lo entendemos así, pero a la senadora Bensperger, dada la situación que se viviría en su región, quiere que quede expreso. Yo creo que en nada perjudica dejar expreso que no puede haber nadie privilegiado en la atención, fuera del criterio de ser víctima de lo establecido en el artículo 19. Punto. Yo quedaría hasta ahí y creo que podemos llegar a un sensato acuerdo dentro de esta comisión. ¿Le parece, senadora Bensperger? Es que eso sería una indicación distinta, porque las indicaciones que estamos votando son la eliminación de la oración final y por lo tanto alguien tiene que suscribir la indicación que usted plantea y eso tendría que estar en concordancia con el Ejecutivo. No sé si el Ejecutivo tiene a bien eso, porque si no tendríamos que pedir la unanimidad para generar una nueva indicación. Porque eso, es que no me haga resolver, o sea... es que, Presidenta, lo hemos hecho todas las comisiones, o sea, sería muy extraño que usted presidiendo, no es el ánimo tampoco del presidente titular. Hemos venido acá todos de buena fe, aceptando todas las indicaciones en materia incluso, porque yo en el artículo anterior que voté en contra, me pude haber opuesto a la nueva indicación del Ejecutivo. O sea, aquí en esta comisión siempre se ha actuado de buena fe. Lo que acaba de proponer el senador Galilea fue también con lo que terminó la sesión pasada y el Ejecutivo hizo caso omiso y habiéndose comprometido el ministro a que lo iba a revisar. Entonces, al menos, entonces tampoco no lo votemos, mire, y si no lo vota probablemente, si no se llega a acuerdo, su posición va a ganar porque la próxima sesión va a estar 3-2. Pueden dejar pendiente.
si hay un ánimo de construir. Yo le pido entonces al Ejecutivo que pueda revisar la propuesta que acaba de hacer nuevamente el senador Galilea y que la próxima sesión podamos resolver este tema para no dilatar más esta sesión, puesto que necesitamos una nueva idea, si no vamos a seguir votando sobre lo mismo. ¿Les parece? Ejecutivo. Para que se entienda correctamente, entonces la próxima sesión llegaríamos con una especie de cláusula de no discriminación. Bien, yo lo dejaría hasta acá, puesto que no hay posibilidad, digamos, de votarlo así, y lo vemos en primer lugar de la próxima sesión con el presidente correspondiente. Pero el Ejecutivo va a aceptar eso o no, porque si no lo aceptan, la votamos al tiro. Y se resuelve de una vez. Si el Ejecutivo, que movió la cabeza al final, como que no lo va a hacer, entonces ¿para qué vamos a seguir alargando una situación? No, lo que nosotros podemos comprometer, o sea, podemos revisarlo de priorización, pero lo que tengo muy claro es no tenemos ningún problema con una cláusula de no discriminación que acentúe claramente que ya, parece ser lo mismo. No hay, con eso no tenemos problema. Tampoco con que... Ya, perfecto. Ya, entendiendo el fondo de lo que se está planteando, independiente del rótulo que estén, si están o no de acuerdo en el rótulo de lo que están diciendo. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.